un palo. Sí. Miércoles 9 de julio del 2025. Bueno, hoy día hubo novedades en el pelotón milimétrica. Yo diría que hubo dos novedades. La primera es que, bueno, en realidad no ha empezado hoy día, empezó la semana pasada. Que los chicos de milimétrica ya han ofrecido la oportunidad de hacer un pedido por adelantado. Cosa que cuando llegamos a la cafetería ya todo el mundo tiene sus bagels o sus croissants ya listos. Ayer en la noche yo me di cuenta muy tarde. Me metí al WhatsApp del pelotón a eso de las 11 de la noche y habían avisado que los que querían hacer una preorden, una orden por adelantado, lo podían hacer pagando menos, o sea, precios de oferta para los distintos bagels que hay. Y bueno, yo pues obviamente aproveché, pues, ¿no? Pues salía más barato, además que nos daban la facilidad de llegar a la cafetería y ya tener todo listo, lo cual ocurrió, sinceramente. O sea, lo normal es que uno llegue a la cafetería, haga su pedido y se demore un poco, pero esta vez no, porque yo llegué, ni bien llegué, ya estaba mi cajita ahí con mi bagel, listo para degustarlo, ¿no? Y obviamente acompañado del café siempre, del café milimétrica, que es lo que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, ojalá que los chicos sigan haciendo esto porque a mí me ha gustado, la verdad. Las dos cosas son positivas, sale más barato y además uno llega y ya tiene su pedido listo. Esa fue la primera, digamos, novedad del pelotón. La segunda novedad es que la ruta también cambió el día de hoy. Los líderes del pelotón nos han llevado, bueno, no es que cambió tanto, no radicalmente, ¿no? Normalmente lo que hacemos es ir hacia la planicie, entramos por la avenida Barandiarán por la derecha y de ahí empalmamos con la calle Dunas, que es lo que más hacemos. Pero esta vez los líderes del pelotón dijeron, no, ya vamos a dar una vuelta entera al golf de la planicie, porque es como un óvalo en realidad, un óvalo que tiene subida y bajada, un óvalo de montaña. Entonces los chicos dijeron, ya vamos a hacer una especie de, así como de criterium, así como lo hemos hecho en la laguna, en Rinconada del Lago, que eso sí es plano, con ligeras inclinaciones, ligeros columpios. Entonces dijeron, vamos a hacer algo parecido, una especie de criterium, damos varias vueltas al golf de la planicie y en una de esas vueltas, bueno, ya iba a haber un sprint también en la parte alta y el ganador se hacía acreedor de un café, creo, y de un bagel también, no me acuerdo muy bien. La cosa es que había premio. Entonces eso me gustó, la verdad, porque por el lado izquierdo, o sea, lo bueno es que ahora esta avenida Barandiarán ya está completamente reasfaltada, o sea, tiene muy buen asfalto y no solo eso, sino que toda la avenida previa, o sea, donde está, no sé cuál es el nombre, pero donde está el colegio Newton, donde está Wong, ya llegando hacia la planicie, esa calle está completamente asfaltada también, o sea que ya es una alfombra. Eso siempre ha estado en mal estado hasta hace poco. Pero no sé, el alcalde parece que está haciendo bien su trabajo. No sé quién es el alcalde de La Molina, pero al menos esto de acá creo que merece una felicitación por este motivo. Entonces, y bueno, lo que soñamos todos los ciclistas es que ese asfaltado también vaya pues hasta arriba, en Dunas hasta el Oasis, que es lo más alto. Y eso ya sería pues ya increíble, porque ya Dunas, Oasis ya sería un puerto de montaña, ya creo de categoría 3 por lo menos, ¿no? Serían como unos 5 kilómetros o 4,5 más o menos, con una pendiente media del 6%. O sea, sería un puerto citadino respetable. Entonces, bueno, pero para no desviarme, la novedad fue que nos fuimos por el lado izquierdo. O sea, dimos una vuelta al golf de la planicie en sentido horario y me gustó bastante porque yo hace tiempo que no iba por ese lado y cuando iba por ese lado tampoco es que yo subía muy rápido. Ahora, el problema es que yo no sabía cuántas vueltas iban a dar. Al final, bueno, di una primera vuelta con el pelotón ahí a rueda. Si no me equivoco, fueron como 2 minutos más o menos hasta coronar ahí justo en el colegio Villa María, creo que es. Entonces, ahí coronamos, hice creo que 2 minutos a rueda del pelotón a 245 vatios, algo por ahí más o menos. O sea, es un poquito duro, pero como son 2 minutos es poquito, no es nada, ¿no? En la segunda vuelta sí ya yo dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo y me salió como 1 minuto y medio clavado con 370 vatios, más o menos. Es un número decente, creo, pero claro, no es mi mejor minuto y medio que he tenido, creo, ¿no? Mi mejor minuto y medio creo que ha sido un poquito más de 400. Pero bueno, igual no está nada mal, ¿no? Y esa fue la novedad. Lo que pasa es que yo no sabía cuántas vueltas iban a dar. Yo en la segunda vuelta ya nomás me quedé ahí a esperar a los demás. Los demás creo que hicieron como 5 vueltas, ¿no? No sé al final quién fue el ganador, pero quien haya sido, ahí tiene su premio ya que lo espera ahí en la cafetería, ¿no? Y bueno, al margen del rodaje, ya ahorita, bueno, estamos en el camino. Ya en un rato más vamos a ver
las imágenes de esa nueva ruta que hemos hecho, ¿no? Que digamos nueva entre comillas, no es tan nueva, solamente que hemos ido por otro lado. Bueno, el tour eso es lo que congrega mi atención y la de todo el mundo, creo, en estas fechas. La verdad que hasta el momento está bastante entretenido, creo yo. A ver, la primera etapa ganó Jasper Philipsen, como para recordar, ¿no? Un sprint, Jasper Philipsen. Creo que había repechos, o sea, y los pudo pasar en Jasper. También pasó, creo, Girmay, que creo que fueron los dos sprinters más importantes que pudieron pasar los repechos. En la segunda etapa, el ganador fue Van der Poel, pues, ¿no? Van der Poel, sí. También hubo repechos, los pasó bien y se impuso en el sprint de grupo reducido. Después, la tercera etapa, que ha sido el lunes, ha sido una etapa un poquito aburrida, o sea, no hubo ninguna fuga, si no me equivoco. O sea, la verdad es que yo la estaba viendo ahí, pero es un decir que lo vi, porque no vi nada. Me escuchaba los comentarios, pero no vi nada porque no había fugas, no había movimientos. O sea, parece que el pelotón se lo tomó como de día de recuperación. Lo cual, o sea, yo entiendo, sinceramente. O sea, yo sigo mucho las carreras y a la vez veo las redes, veo el Twitter, veo los foros y mucha gente se queja, pues, ¿no? Se queja de las etapas así netamente llanas al sprint, porque la mayoría de veces son aburridas, no hay absolutamente nada, nadie quiere atacar, los equipos que no tienen opciones al sprint tampoco hacen el intento de buscar la fuga, entonces al final es como que nadie quiere hacer nada y es una etapa de descanso, ¿no? Y yo me imagino pues que los narradores de televisión deben tener esas etapas como las más complicadas, porque ya no hay ni qué mencionar, ¿no? Es más difícil hacer una narración cuando no está ocurriendo nada, pero dentro de todo yo entiendo pues, porque los ciclistas, o sea, se pasan 21 etapas, no todas las 21 etapas van a estar así al límite, entonces hay algunas etapas que yo no sé si es un acuerdo tácito o si es algo espontáneo. Supongo que es un poco de ambas cosas, pero simplemente no se disputa nada y ya está. Pero al final lo que pasó fue que creo que empezaron a luchar un sprint intermedio, o en la parte final creo hubo una caída que se llevó a Jasper Philipsen y al final terminó pues con la costilla fracturada, la clavícula también fracturada, entonces tuvo que abandonar. Fue una caída un poco tonta, pero completamente accidental, o sea, cosas que pasan en el ciclismo. Yo no sé por qué sancionaron al chico Coquard del Cofidis, porque Coquard, o sea, en realidad estaba luchando el espacio con otro chico que estaba al costado, que era Rex, creo, del Wanty, del Intermarché, y simplemente se tocaron, a él se le salió el pedal la cala del pedal, y por lo tanto perdió el control, lo tocó a Jasper se cayó. O sea, son cosas que pasan toda la vida, ¿no? Entonces no sé por qué lo han sancionado al chico Coquard, ¿no? Yo creo que no merecía ninguna sanción. Pero en fin, la cosa es que ya se fue a su casa Jasper, y el ganador de la etapa fue Merlier, ¿no? Merlier ahí con Jonathan Milan. Merlier le ganó por un tubular, creo, ¿no? Ahora, lo que yo veía es quizás el sprinter más estético, el que sprinta más bonito, por decirlo de alguna manera, es Merlier, ¿no? O sea, creo que es insuperable en eso, ¿no? O sea, la forma en que se paren bielas, no sé, yo creo que es el sprinter que hace los sprints más bonitos de todo el pelotón. Entonces, bueno, ya Merlier ya se ganó su primera etapa, creo que está bastante bien, o sea, ganarle a Milan creo que es bastante meritorio. Entonces, eso fue el lunes. Ayer martes también fue una etapa interesante, que diría los últimos 20 minutos fueron a morir, ¿no? O sea, el ritmo fue muy muy duro, porque habían como 3 o 4 repechos en esa última parte de la carrera. Eran repechos no muy duros, no muy largos, pero sí eran bastante duros. O sea, eran repechos más o menos de 1 kilómetro al 10%. Más o menos es como algo local que se parezca a eso, es el Cerro Centinela, por ejemplo. Es 1 kilómetro al 10-11% promedio. Entonces, los repechos finales eran más o menos así. Obviamente el pelotón iba lanzado a toda velocidad para entrar con los jefes de fila adelante. Yo, por lo que recuerdo, el primer equipo que ponía el ritmo para enfilar el pelotón era el UAE, y después en algún momento ya el Visma pasó a comandar el pelotón. Creo que Campenars era el que tenía la misión ahí de poner en fila india todo el grupo. Y obviamente llegaron los repechos duros y los capos de los equipos estaban siempre adelante, ¿no? Pero había un repecho que era, no me acuerdo cómo se llama, la cota de San Hilary, creo, que estaba, creo que era la última, antes de llegar a meta, muy cerca, 5 kilómetros de meta más o menos. Esa era la más dura, y yo me acuerdo cuando estaba viendo la etapa, antes de que el pelotón llegue ahí, salió una conexión microondas con Víctor Hugo Peña, yo lo estaba viendo en ESPN. Y entonces Víctor Hugo Peña estaba con las cámaras ahí y enfocaba y decía, bueno, esta es la cota y son 700 metros, así como al 8%, y lo enfocaba y se veía, ¿no?
y de pronto gira la cámara para el otro lado y decía, en los últimos 300 metros son al 15%, y la verdad es que se notaba claramente la inclinación. Era como un peñón, pues más o menos. Entonces, bueno, el pelotón iba a pasar por ahí. Entonces el pelotón, bueno, ya llegó enfilado, llegaron los jefes de filas adelante hasta que... No me acuerdo quién era no sé, creo que era Narváez, quizás era el último gregario que estaba poniendo el ritmo para Tadej, y Tadej atacó justo en esa parte final, esos 300 metros al 15% o un poco más. Jonas salió a esa rueda, pudo aguantar, aunque tuvo ahí una pequeña crisis, hubo un hueco que le abrió Tadej, pero él pudo recuperar. Al final los dos coronaron juntos, trataron de irse solos, pero la verdad sin mucha convicción, porque estaban muertos, me imagino, los dos. Por las caras que pusieron, eran esfuerzos máximos lo que habían aplicado. Al final el grupo que venía por detrás los neutralizó, y al final hubo un sprint, digamos, de grupo reducido que lo ganó Tadej, ¿no? Lo ganó Tadej porque por detrás venía Van der Poel. A mí lo que me sorprendió fue, primero, o sea, lo primero que pensé es que me sorprendió que Van der Poel aguantara con los vueltómanos en esos repechos sumamente duros. Entonces él aguantó con las justas, llegó a sprintar, pero ya sin piernas. Entonces Tadej le ganó. Además que el sprint tampoco me parece que era en llano, sino era ligera subida, un 3-4%. Y Tadej le ganó, le sacó como 2 bicicletas. Mi primera impresión es que me sorprendió que Mateo aguante esos repechos de alta intensidad, pero ahora que lo pienso bien es al revés, porque esto también lo leí creo en un comentario de algún internauta ahí, no sé, en el Twitter o algo, que decía que qué curioso que ahora, en estos tiempos, los dos vueltómanos más fuertes que hay en el momento, a la vez son gente que va bien en repechos cortos de 2 minutos, ¿no? O sea, son también los mejores punchers. Que teóricamente, o sea, al menos en los últimos años en el ciclismo, los vueltómanos son gente pues un poco más ligera, que mueven bastantes vatios, pero en duraciones largas. Sin embargo, para repechos cortos, donde hay que meter 500, 600 vatios por 2 minutos, tradicionalmente eran mejores pues los clasicómanos, ¿no? O sea, no sé, gente, digamos, tipo Van der Poel, tipo Van Aert, ellos, ¿no? Pero ahora resulta que los dos vueltómanos del momento son buenos tanto en las grandes vueltas, en los puertos largos, como en los repechos cortos. Entonces, la verdad es que eso sí, creo que es algo que no se ha visto antes, ¿no? Pero bueno, eso fue en la etapa de ayer. Entonces ganó Tadej Pogačar. Y en la etapa de hoy pues fue la contrarreloj. Y la verdad es que yo no vi ninguna novedad ahí. O sea, ahí pasó lo que tenía que pasar. Renko ganó. Buenos vatios. Muy buena aerodinámica. CDA bajito, que es lo que lo caracteriza. Tadej quedó segundo, si no me equivoco. Y Jonas pues le sacaron minuto 20 más o menos, ¿no? O bueno, minuto 10, algo por ahí. Que a mí no me sorprende, pues porque ya el año pasado ya se ha visto que Tadej está en un nivel extraterrestre, tanto en el Giro como en el Tour, y en este año pues lo que se ha visto en Dauphiné también, o sea, le metió una minutada cuando quiso, ¿no? Y es más, y después le regaló un poco de tiempo a Jonas, y ahora estamos viendo lo mismo. O sea, la primera prueba de fuego, que es la contrarreloj, donde los dos aplican su mejor potencia, su mejor velocidad con piernas frescas, y vemos esas diferencias. Entonces para mí no es sorpresa, ¿no? Pero es mala noticia, porque quiere decir pues que en realidad hay muy poco que hacer para lo que viene en la alta montaña, ¿no? O sea, yo creo que, salvo que se caiga Tadej o que se enferme o no sé, o que pase una desgracia, ¿no? Pero todo parece indicar que el guión se va a repetir, ¿no? O sea, Tadej sigue siendo muy superior. Yo diría que quizás es hasta más superior que el año pasado. Pero bueno, igual el Tour es una carrera larga, de largo aliento. 21 etapas, hay que sobrevivir las 21 etapas. Si algo le pasa a los protagonistas, entonces bueno, cualquier cosa puede pasar. Es poco probable, porque a Tadej hasta ahora no le ha pasado eso, ¿no? Puede pasar, pero las probabilidades son bajas. Pero ni modo, seguiremos esperando, estaremos atentos a la general, y también habrá que buscar entretenimiento en el resto de etapas, ¿no? O sea, en la lucha por los diferentes maillots. Bueno, ese fue el rodaje de hoy, la verdad que bastante bien. Me gustó esa escalada nueva que hemos hecho, y bueno, ya iré otro día, trataré de mejorar ese tiempo, ¿no? Ahora sí, a la casa y a trabajar.